Amén, aleluya. Amén, aleluya, hermano. Qué preciosa la alabanza, ¿no? Y cómo se nota que el espíritu se mueve, ¿no? En libertad. ¡Wow! Yo la verdad es que cada día me creo. Al final yo decía, hermano, nos vamos a engañar que va más fuerte. El espíritu soplaba. Gloria a Dios. Amén. Voy a sin más compartiros el título, ¿no? Que se ha movido el Señor. Doy gracias siempre a Él porque me ratifica, ¿no? Ponerse aquí para hablar de otra cosa que no sea Él. Amén. Y sin ser su voluntad, yo que alguien me lo diga fuerte y no lo hago, ¿vale? Entonces os quiero hablar de todo lo que se ha movido precisamente en la alabanza. Sin más os digo el título de la predicación, ¿no? De hoy. Ser verdaderamente libres. Amén. Y antes de orar, dar una pequeña introducción y luego vamos a introducir mucho más mayormente antes de entrar a la palabra en sí. Pero hay que entender bien la verdadera libertad del Señor, el diseño original del Señor para su creación como creador. Y el culmen de la creación es el hombre, el único hecho a la imagen y semejanza del Creador, para gobernar junto con Él toda la tierra y compartir todo su reino. Convivir con Dios de una manera libre cada minuto de esa, porque no hay tiempo en esa eternidad, en comunicación con el Padre, en comunicación con Dios. Qué verdadero privilegio y qué verdadero gozo. Pero como hemos podido ver, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y la muerte, por causa del hombre, la maldición que deposita en la tierra, eso vale para que Dios termine su obra con nosotros de una vez por todas. Que lo vamos a ir viendo por medio de la palabra. Vamos a orar para que el Espíritu del Señor nos dé esa verdadera libertad a la hora de recibir esta palabra, a la hora de transmitirla y a la hora de manifestarla en toda la creación. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Por tu palabra, Señor, se mantiene el universo, Padre, en paz, Señor. Por tu palabra, Señor, fuimos creados a tu imagen, Señor. Por tu palabra, Padre, fue mandada la ley, Señor. Tú eres la palabra, Señor, hecha carne, Padre. Y tú la cumpliste en aquella cruz, Padre. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que tomes tú el control, Señor, de este lugar, Padre. De mi boca y de todo nuestro corazón, Señor. Y que guardes en nuestro espíritu todo lo que proviene de ti, Señor. Desechamos todo lo que no venga de ti, Padre. Y abrimos nuestro corazón, Señor, a tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Como hemos empezado, hermano, manifestar bien el orden del Creador. La verdadera libertad que no es libertinaje. Y qué mejor que la propia creación para ver esa libertad que el Creador nos ha dado. Fijaos, ¿habrá algo más libre que el universo? ¿Habrá algo más libre que el sol? ¿Habrá algo más libre que la luna? Sin embargo, están sujetas a unas leyes de la física. ¿Y por qué no? Del espíritu. Porque hay un espíritu que es el que da orden a todo eso. Fijaos en el reino animal. ¿Habrá algo más libre que un león en la selva salvaje? Sin embargo, se sujeta por su instinto a las leyes de la manada. Cuando es joven, aprende del león anciano. Aprende a cazar. Aprende a manejarse. Lo podemos ver en los peces. ¿Habrá algo más libre que un pez en el mar? Sin embargo, esos pececitos chiquititos, cómo se conjuntan entre ellos y nadan en un mismo fluir, en un mismo sentir, para hacerse un grupo fuerte y defenderse juntos de los grandes depredadores. Y forman esos bancos de peces. En las aves del cielo, el pastor nos hablaba el otro día de los patos. Como ellos
cuando van a emigrar para luchar contra las tempestades, van en manada y uno es el que ocupa el primer lugar para abrir el viento. Y sin embargo se van rotando entre ellos y se respetan unos a otros. Eso es libertad. Lo podemos ver en las personas. Somos los únicos hechos imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Dios es Espíritu y Dios es Hijo. Nosotros somos tripartitos. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y vivimos en familia. Y nos respetamos. Cuando somos niños, aprendemos a aprender. Cuando somos padres, aprendemos a enseñar. Y cuando somos abuelos, aprendemos a amar sin que nadie nos tenga en cuenta. La propia Trinidad de Dios también manifiesta esta verdadera libertad. Dios, como Padre, es perfecto como Creador. Pero Dios, como Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es perfecto como hombre cumpliendo lo que dice como Dios. Y como Espíritu, dando consuelo, dando amor, sin que nadie apenas lo tenga en cuenta. Todo ello nos habla de la verdadera relación, del verdadero diseño del Creador para con el hombre. El hombre, como hemos dicho antes, es el privilegiado, el culmen de la creación, aquel creado a imagen y semejanza con Dios. Pero como tal, tiene que ser libre para decidir en cada momento hacer aquello para lo cual fue creado, que no es otra cosa que amar. Amar al Padre, amarse a él mismo y amar al entorno. Con un diseño que hay una cosa que se encarga de desequilibrar, que es el pecado. El pecado, hermano, es lo que desequilibra esa verdadera libertad y se convierte en libertinaje. La verdadera libertad, dice la filosofía humana, que muchas veces también en la omnisciencia de Dios puede ser guiada por el Espíritu de Dios. Tu verdadera libertad termina cuando comienza la del otro. Sin embargo, el libertinaje es aquel que dice: yo hago lo que me da la gana y lo demás no me importa. Ese es el pecado. Y la propia creación manifiesta esto. Dice la ciencia atea que la mente del hombre tiene una capacidad en su origen de 100, pero que el hombre solo puede utilizar el 3%. Y lo más curioso, que lo dicen los científicos ateos, es que la causa es porque el hombre decide libre y voluntariamente hacer lo incorrecto delante de su conciencia en un origen. Esto corrobora lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: la mente del hombre hecha a imagen y semejanza de Dios está entenebrecida por causa del pecado, por causa de hacer lo incorrecto. Si el hombre se hubiera mantenido, algún hombre, un solo hombre, como el primer Adán, se hubiera mantenido sin hacer nada incorrecto según su conciencia, solucionaría todos los problemas de la tierra y caminaría en perfecta libertad. Dios nos ha regalado ese segundo Adán, Jesucristo hombre, que en perfecta armonía en el equilibrio del universo y en perfecta justicia ha venido a este mundo como hombre para cumplir aquello que dice como Dios. Y por medio de la fe, por medio de la renovación del espíritu de nuestra mente, nos ha devuelto esa posición. Y ahora vamos a ir viendo en la palabra cómo debemos de posicionarnos en esa libertad que Él nos ha regalado, pero entendiéndola desde su origen. Lo vamos a ir viendo a través de toda la palabra. Es muy importante volver al diseño original. El hombre está hecho a imagen de Dios y el diseño de Dios es el siguiente. He aquí es el hombre, un alma viviente con un espíritu vivificante en un cuerpo vivo, donde en medio de toda esa creación tiene el hombre una psiquis que fue creada para relacionarse con Dios.
Por medio de la oración nosotros hablamos con Él. Por medio de la palabra Él habla con nosotros. En el huerto, Adán y Eva se comunicaban con Dios cara a cara. Interrelacionaban con Él. Y Dios le daba direcciones. Adán, ponle nombre a todo lo creado. Ponle nombre a los animales. Le dio Dios el tiempo, la lumbrera, todo se lo compartió con el reino. Y alguien podría decir, ¿y qué hacía ahí el malo de la película? Que cae por su propio peso. Si el hombre es imagen de Dios, el culmen de la creación, creado para subyugar toda la tierra, por encima de todo lo creado, virrey de la creación, el único hecho a su imagen y semejanza. Le podría decir el adversario, permíteme que les hable para preguntarles si quieren venir conmigo a ver qué hacen. Y si no me lo permites, ¿sobre qué gobiernan ellos? No seríamos verdaderamente libres de decidir. Pero ahora es el tiempo en el que Jesús nos ha vuelto a esa posición y en el que tenemos que vivir en esa libertad, que vamos a ir viendo a lo largo de toda la palabra. Y ahora ya sí quiero que entremos en la palabra del Señor, que nos dice así. Juan 8, 28 al 32. Nos dice así la palabra del Señor. No hace falta que lo busquéis para ganar tiempo. David lo va a ir poniendo en el proyector y yo lo voy a ir leyendo. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vamos a ir extrayendo ahí, hermanos, 4 principios fundamentales para vivir esta libertad. Uno de ellos es entender que la libertad se recibe. La libertad no se gana, porque si no ya empezarías a ser libre partiendo de esclavo. Uno es libre porque Dios lo hace libre. Ese es el primer principio que vamos a ir viendo. El segundo principio es cómo ejercitar esa libertad. Un tercer principio que es no perderla. Y solamente hay una forma de vivir de cara a Dios y de espalda al pecado y al padre de pecado, al padre de mentira. De cara a la verdad de Dios, a la cruz del Calvario, y de espalda a todo lo que no pertenece a esa verdad. El pecado es lo que desequilibra la libertad. Y ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de esta palabra. Y un cuarto principio es deleitarse en esa libertad. Porque la verdadera libertad produce gozo. El hermano hablaba así: no me quites el gozo de la salvación. Y en su presencia hay plenitud de gozo. En medio de esta tierra, en medio de todas las circunstancias, se puede ser feliz, se puede ser libre. Ningún hombre sin la verdad del Evangelio puede ser verdaderamente libre. Porque su conciencia, aunque él la cambia, aunque él la deniega, en el fondo de su corazón sabe que un día la pisoteó y sabe que es culpable delante de su propia conciencia, delante de su propio error.
Todos vemos morir a semejantes. Todos dejamos pasar gente frío mientras tenemos mantas en los altillos. Todos vemos gente sufriendo y no siempre hacemos todo lo que podemos. Y eso está en nuestra conciencia. Sin embargo, el único que puede salvar al hombre de esa verdad, de esa culpabilidad, es la sangre justa y pura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que vamos a ir viendo cómo el Señor nos ha dado esa libertad y como los hijos de Dios tenemos que vivir en ella. Dice la palabra del Señor, versos 28, 29, 30. Si puedes ir proyectando, David. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Fíjese que el Señor les declara a los judíos el verdadero nombre de Dios, el Eterno, el único que es en sí mismo, el único que se ha hecho a sí mismo. Dios no se llama Jehová, Dios no se llama Jesús, el de los afligidos, para nada. Dios se llama Yahweh, Yahweh. Cuando Moisés le preguntó al Señor, fue enviado al pueblo de Israel para salvarlo del cautiverio, de la esclavitud. ¿Quién les dijo que me manda? El Señor les dijo: dile que el yo soy te envía, y ellos entenderán que yo soy Dios. Ese es el verdadero nombre de Dios, que los judíos no se atrevían a decir, por respeto, por temor reverente y por religiosidad. Y entonces ellos le llamaban de Jehová. Pero Dios ha dicho de sí mismo que Él es el yo soy. Jesús es la derivación de Yahweh. Yahweh, Josué, Josué, Jesús. Jesús el Salvador. Cuando el Señor les manifiesta a los judíos, entonces, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, igual que la serpiente fue levantada en el desierto, la única señal de la deidad y de la existencia de Dios, los judíos en el desierto pedían una demostración de la existencia de Dios. Y Dios le decía: una sola señal os será dada, la de Jonás, la señal de la serpiente. Ellos levantaban una serpiente profético de la acción de Jesús en la cruz del Calvario, y ahí invocaban al Señor y recibían sanidad en medio del desierto. Pues el Señor le da esta única señal de la majestad de su nombre. Él, como hombre, cumpliendo aquello que dice como Dios. Por eso solo Él es, el que vino, el que ha de venir y el que todo lo puede. Dice que cuando un hombre ve esta verdadera señal de Dios, muchos dicen: ¿dónde está Dios delante de esta podredumbre, de esta enfermedad, de esta cárcel? Pues buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Allí, mirando esa cruz del Calvario, la justicia de Dios, Dios como hombre muriendo por el pecado de la humanidad. Ahí es donde el único lugar donde un hombre delante de su conciencia puede hallar la libertad. Y el único lugar, por eso es tan importante la oración que el pastor tanto nos imprime, donde un hombre puede vivir en libertad. Basta que tú dejes de mirar la cruz para que te vuelvas a sentir culpable. Basta que tú dejes de mirar la cruz para que no te atrevas a predicar. Basta que tú dejes de mirar la cruz para que no te atrevas a orar por un enfermo. Basta que tú dejes de mirar la cruz para que te venga el temor, el rencor, la humillación, todo lo malo. Pero si tú miras la cruz, serás libre. Y nos dice también el Señor en estos versos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí es donde el único lugar donde podemos intimar, conocer a Dios, en esa verdad de la cruz. Ahí es el único lugar donde
se puede recibir por fe. Dice la palabra del Señor. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. El ser creyente, el ser libre, hermano, es instantáneo. Delante de esta verdad, te libera. Si esto no te libera, no te libera nada más. No hay otro poder en la tierra dado a los hombres. Solo el único nombre, el nombre de Jesús. Solo eso te hace libre. Olvídate de todo lo demás, es religión. Olvídate de que tú obedeces, de que tú haces algo, de que tú no haces nada. Tú solo recibes esa libertad. Y en consecuencias opera en esa libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El creyente nace. El nuevo nacimiento es instantáneo. Cuando el hombre se alió con el pecado, todo lo que el hombre engendraba era engendrado en pecado. La palabra del Señor dice: los hijos de Dios no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados en aquella cruz. Cuando Él dijo consumado es, y tú recibes esa palabra en tu corazón, es que tú naces libre. Libre. Si tú diezmas, es fruto de esa libertad. Si tú vienes a la iglesia, es fruto de esa libertad. Suelta toda religiosidad, toda obra humana. Somos siervos inútiles. Nada podría yo hacer para predicar. Tímido, bebedor para hablar en público. Aquí me tiene, por la gracia de Dios. Más bien o más mal, pero hablando de Él. Libre, hermano, siéntete libre. Si elijo libertad, seré verdaderamente libre. Nos libertó. Amén. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por esta vez. Aleluya. Y nos sigue diciendo el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nadie puede venir a Dios si primero Dios no lo liberta. Pero nadie puede seguir a Dios si no lo decide. Porque si no, Dios haría robot. Para Dios hubiera sido muy fácil en un principio hacer el hombre creado sin poder errar. Pero no sería un hombre libre. Los creyentes nacen. Los discípulos se hacen. Un discípulo es aquel que decide ser discipulado. La gente cuando oye discípulo lo aparenta en el mundo con disciplina, con forzar, para nada. El pastor no te va a forzar a nada, y el servidor del pastor tampoco, ni ningún hermano. Nunca te vamos a obligar. Dios no obliga a nadie. Ahora, sus discípulos son esclavos por amor. Deciden escuchar al Rey, deciden seguirlo. El Señor en una ocasión le dijo a los discípulos: ¿y vosotros no os vais? Para él hubiera sido muy fácil dar una orden, ¡pah!, y tendría toda la tierra siguiéndolo. Sí, es el creador del universo, pero su obra es majestuosa y ahora la está terminando. Es el hombre, por medio de la fe, que se va transformando a la imagen de Dios, por decisión de Dios y del propio hombre. Entonces el Señor le dice a los discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Se lo dice a los discípulos. Así que, hermano, tan importante es la oración y el discipulado. El tener esa relación como en el huerto. Yo hablo con Dios, Dios habla conmigo. Yo hablo con Dios, Dios habla conmigo. Dios me trae palabras a mi mente, yo la bajo a mi corazón, la ejecuto en mi cuerpo. Cuando Eva estaba en el huerto con Adán
se relacionaban con el Señor. Todos los días de una manera normal y natural. ¿En qué idioma hablarían? Pero se comunicaban siempre. Lo primero que hicieron cuando pecaron, ¿qué fue? Querer dejar de comunicarse, huir de la presencia de Dios. ¿De dónde huimos de la presencia del Señor? Si Él está en todo lugar. Entonces, es muy importante el discipulado, porque ahí se manifiesta tu intención. Señor, enséñame a caminar. Señor, enséñame a volar. Señor, enséñame a hacer las cosas conforme a tu voluntad. ¿Qué tengo que hacer ahora, Señor? ¿Qué es lo que ocurre en la tierra? ¿Por qué tanta maldad? Háblame. Hermano, saber lo que Dios dice. Dice la palabra de Dios que lo más pequeño de Dios es más sabio que lo de la tierra. No abrir los oídos espirituales a eso. Habrá una oportunidad mayor. La sabiduría de Dios, la mente de Cristo. ¿Sabéis que tenemos la mente de Cristo? Ahora lo vamos a ir viendo. Pero ahora la usamos. ¿Sabéis que la sabiduría del mundo es terrenal, carnal y diabólica? ¿Sabéis que cuando no utilizamos la mente de Cristo que está en nosotros y la afinamos con la palabra de Dios, estamos operando en la maldad? Pues vamos a ir viendo cómo debemos de ser estos discípulos para ser libres en verdad, para vivir en libertad. Hay que oír la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de Dios. Búscate la fórmula. Si te gusta leer, léela. Si no te gusta leerla en audio, yo te lo digo claramente, la leo, y la estudio, pero la oigo muchísimo más. Me quedo dormido oyendo la palabra de Dios. Lo pongo en el móvil siempre. Gloria a Dios. Y hay que rumiarla y meditarla. Esto me encanta. Tú, esa palabra que hoy yo te estoy compartiendo, el Espíritu a través de mí o de cualquier hermano, llévatela a casa. Y un hermano, esto, lo otro, pastor, un consejo. Dios ha puesto su siervo. Os daré pastores conforme a mi corazón. Los apacienten con ciencia y sabiduría. Jeremías 3:15. Hermano, no es que seas una marioneta, pero toda verdad bíblica pasa por el filtro del pastor. Luego tú la pones en oración como ser humano, como hijo de Dios, en libertad, pero el filtro también, por los consejeros. Un pastor es un consejero. Y las personas también que el siervo de Dios pone a sus niveles. Hermano, empápate de la palabra de Dios. Los discípulos, ¿cómo y de quién ha de hacerse? ¿Quién hace los discípulos y cómo se hace? Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Nos dice así la palabra del Señor. Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, ¿quién hace los discípulos? Muchos dicen, no, yo soy discípulo del Espíritu Santo. Sí, pero a través de su iglesia. La que discipula es la iglesia. Y lo demás es una mentira del diablo. Por tanto, id y haced discípulos. Dios es tan perfecto que delega su obra. Yo cuando me di cuenta de esta verdad y venía del mundo, primero no quería a los pastores. Y luego cuando me entendí la grandeza de la obra del Señor, ¡wow! Gracias, Padre, porque amo los pastores. Amén. Amo todos los ministerios. De verdad, te lo digo de corazón, no lo digo en vanidad. Dice, cuidad y verad por vuestros pastores, porque ellos cuidan de vuestras almas como quien ha de dar cuenta al Señor. ¿Sabéis que
y yo no voy a dar cuenta de vosotros, entre comillas, al nivel del pastor. Qué importante es abrir nuestro corazón al pastor, porque Él tiene el Espíritu del Señor. Él tiene la capacitación del Señor. Wow. Tiene el Espíritu de Dios para hacer eso, para cuidar las almas. Tiene el corazón de Dios. Daré pastores conforme a mi corazón. Dios, antes de levantar a un siervo, lo prepara, hermano. Lo prepara para las obras. Y yo pido al Señor que no levante a nadie que no esté acreditado por Él. Las demás acreditaciones las respetamos, son de Dios. No quiero entrar ahí, pero sus siervos, para cuidar a la gente, para enseñar. ¿Qué hubiera sido de nosotros y qué sería de nosotros sin los pastores? Entonces vamos a ver 3 principios fundamentales de un discípulo. Dice, sujeción, sumisión y obediencia. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos vuelan por vuestras almas, como lo que compartía antes, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y en 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Mire, antes de hablar un poquito de estos 3 principios, la sujeción afirma nuestro propósito. La sumisión manifiesta la intención del corazón. Y la obediencia equilibra el comportamiento. ¿Qué es la sujeción? La sujeción es aferrarse en un mismo sentido. Ya no hablo yo de mí, sino de nosotros. Una cosa me he dado cuenta, que el pastor no me habla nunca de él. Lo digo para la gloria de Dios. He observado eso muchos pastores, sino nosotros. Entonces, cuando uno se sujeta, aprende a hablar como Dios habla. ¿Usted sabe qué dijo Dios cuando creó al hombre? Hagamos al hombre. Compartió con el Hijo y con el Espíritu. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Para compartir. Ahí está la Trinidad de Dios. En el primer verso de la Biblia. Elohim, el término Elohim en hebreo, el Señor, nuestros dioses, uno es. Entonces, tenemos que ser uno, tenemos que sujetarnos. Ya no vamos a hablar cuando vivimos solo como individuos, sino como pueblo. ¿Usted se imagina mañana que tenemos esa convocatoria para llevar la palabra? Es que cada uno vengamos con nuestra visión. Vamos a poner música alegre, otros no, vamos a dar café, otros vamos a leer, todo es necesario. Pero ¿quién va a decidir al final? Pues al igual que en las casas de familia hay unos padres, pues en la casa de Dios hay unos padres. Uno es el Padre, Abba Padre, el Padre por excelencia, pero muchos tienen el ministerio paternal de padres espirituales, de padres ministeriales y de padres pastorales, sino porque los propios autores de la Biblia hablaban y llamaban de hijos a los discípulos. Hijitos, decía Juan. Entonces aprendamos la sujeción. La sujeción es muy sencilla. Si nosotros somos hijos de Dios, para velar por la casa de Dios, un ejemplo muy práctico, y hemos decidido que los miércoles hay oración, que los viernes hay culto y que el domingo hay culto, nuestra obligación como hijos de Dios es venir a la casa del Padre y apoyar al pastor en esa visión. Eso es estar sujeto. Y si por alguna causa yo no puedo venir, que es correcto, por enfermedad, por cualquier función que tenga uno que hacer, porque uno esté trabajando, porque uno necesite prepararse,
por lo que sea. Entonces uno lo habla y uno lo comparte con el siervo de Dios y uno lo expresa. Eso es sujeción. Y ahora, sumisión. ¿Qué es la sumisión? La sumisión es la actitud del corazón. Una persona sumisa. ¿Sabéis que el pastor y yo no estamos de acuerdo en todo? Pero ¿sabéis que nunca nos faltamos el respeto? Y si algún día ocurriera eso, no nos acostaríamos, vamos, yo ni él, vamos, yo viene corriendo a mi casa, yo le abro la puerta corriendo para todo este momento. La actitud del corazón. Hay gente que son sujetas, pero no son sumisas. Hay gente que viene, pero a regañadientes. No, hermano. La sumisión. Una buena actitud. Hermano, yo no entiendo eso de la sujeción. Obrero, predicaste de la sujeción. Yo no lo entiendo. Eso me parece manipulación. Explícamelo. Eso es correctísimo. Eso es sujeción. Eso es sujeción. La actitud del corazón es la sumisión. Estar siempre. Y luego la obediencia. La obediencia no siempre es siempre a los pastores. Hay veces que usted puede decirle, pastor, si usted me permite, pero yo esto, lo otro, voy a tomar esta decisión, X, ¿no? Ya esas son cosas más profundas. Pero la obediencia total es a Dios. Imagínese que el pastor se le va la olla, se toma 3 cafés de eso que hace Antonio y dice, hermano, vamos a ir al Carrefour que vamos a sustraer una Biblia para repartirla. Te aseguro que yo le diría que con toda la sumisión del mundo buscaría al Señor y yo le diría, pastor, me va a disculpar, pero yo no voy. La obediencia es 100% a Dios. Ahora, ese yo no voy, hay que hacerlo en sumisión. Yo no voy a ir, pastor, porque eso no. Pastor, discúlpeme. Y mi hermano, entiéndame, no salgo a decir fuera feo, pero yo no voy. Yo no voy. Que Dios dice que yo no robo. Y mi padre es mi padre. Usted hace una labor paternal, pero el padre de mi alma es él. ¿Vale? Para entender bien los 3 principios. Igual que las autoridades, como dice aquí. Usted sabe que no podemos estar en una actitud violenta con las autoridades competentes, sino siempre sumiso. Ahora, si las autoridades dicen algo que se pone en contra de la palabra de Dios, ahí la palabra de Dios. Amén. Prohíben predicar el Evangelio. Tendremos que predicar. ¿Cómo? Buscaremos fórmulas con sabiduría, pero para adelante. Entonces son 3 principios fundamentales de un verdadero discípulo, que al final son los que manifiestan esta verdadera libertad. ¿Cómo no perderla? ¿No? Nos dice el tercer principio. Nos dice Gálatas 5.1. David lo proyecta, Gálatas 5.1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, el pecado esclaviza. Pecar es hacer lo incorrecto, y arrepentirse es darle la vuelta al pecado. No está terminado. Y las manos a Dios. En el original, arrepentimiento es volverse a Dios. Esa es la palabra original en hebreo para arrepentirse. Hay mucha gente que cree que arrepentirse es la parte del pecado. No. Y darle la mano a Dios. Y ahora Dios te va a enseñar cómo no volver al pecado. Porque la lucha es espiritual. ¿Sabéis por qué cayó Eva en el huerto? Porque no le dio la espalda al pecado. El pecado en aquel momento era hacer lo incorrecto según Dios. Si Dios dijo, de todo árbol comerás, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué hacía Eva contemplando ese árbol? ¿Y qué hacía Adán sin discipular a Eva? Tenía que haber dicho a Adán, Eva, dice Dios. Y ahora vamos ahora.
Pero dice Dios. Orar, vamos a seguir hablando con Dios. Porque ellos aquí estaban hablando con Dios todo el tiempo. Fijaos cómo hay un equilibrio y hay una orden del universo que hay que ir respetando. Entonces hay que darle la espalda al pecado. El pecado esclaviza. El Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro, no nos metas en tentación. En el original lo que dice es que nosotros debemos de pedir así. Dios no tienta a nadie, pero yo debo decir: Señor, que yo no sea tentado. Señor, que yo no busco la tentación. Si yo sé que aquello me hace caer, ¿qué hago yo allí? Miren, cuando yo me convertí, yo no lo sabía, pero yo tenía un poquito de adicción al alcohol. Porque yo buscaba llenar mi espíritu. Y me pasé los 2 primeros años sin ir a un bar. Porque yo no sabía que yo caía. Luego ya tuve un dominio propio, que iba a la feria con mi gente, se gozaban porque me veían bebiendo serená con hierbabuena sin ninguna gota de alcohol. Yo bailaba y feliz y contento y decía: vaya, ¿qué le ha pasado a este hombre? ¿Qué le ha pasado? Que ahora voy a la feria con el espíritu del Señor. Con dominio propio, pero me llevó un tiempo que no. Entonces, la espalda al pecado. Así no se pierde esa libertad y se ejercita. El problema que tenía Moisés con el pueblo de Israel, ¿sabéis cuál era? No era sacar el pueblo de Israel de Egipto. Eso fue muy fácil. Le bastaron a Dios 2 plagas y una orden a la mano. El problema fue sacar a Egipto del pueblo. Y ese es el problema que tiene Dios con los hijos de Dios en el año 2017, 2018. Sacar la cultura de la gente. La cultura que violenta la palabra de Dios. Que la gente se guíe por su palabra. Que la gente entienda sus principios eternos de amor. Que la gente reciba sus leyes en su corazón. Mayormente más que la reciban, que operen en esas leyes. Lo que hizo el enemigo desequilibró el orden de Dios. El hombre está diseñado en el diseño original para hablar con Dios. Y el enemigo, el falso profeta, lo que hace es desequilibrar esa palabra, desvirtuarla. Y cuando no somos discipulados, no somos transformados. Por eso nos sigue diciendo la palabra del Señor. Para cómo deleitarnos. Efesios 4, del 21 al 25. El último principio para ya ir terminando. Cómo deleitarnos en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha sacado de la cárcel. Un hombre, cuando es libre, cuando alguien paga su condena, que es lo que hizo Cristo. Lo sacan de la cárcel y ahora lo ponen en la puerta de la cárcel y ponen al otro. Allí tienen la playa, el campo, los pinos, las tortillas, la toalla para ir a la playa. Y hace el hombre así. Las papas y las verduras de Egipto y la cárcel y lo que... Dale las manos al Señor. Deleítate en el Señor y te concederá las peticiones de su corazón. Aprende a vivir en el Señor. Aprende a deleitarte, a renovar. Mire, hay una experiencia preciosa el caminar con Dios por la calle. Uno mirar como Dios, Señor, ¿eso por qué? Reviente el teléfono del pastor no va a predicar más. Reviéntelo. Pastor, he visto eso por qué. ¿Esto qué hay aquí? Caminar con Dios por la calle. Esas son experiencias, ya no puedo ahora entrar ahí, pero ¿sabéis que Dios habla en lo íntimo? ¿Sabéis que Dios te da órdenes? Eso es un gozo. Vivir en el Espíritu, estar en medio de este mundo muerto. Y tú en vida, ir a un velatorio, que yo iba llorando, iba destrozado. Y en medio de ese dolor, saber cómo operar ahí. Os voy a poner un ejemplo muy práctico.
La cultura española delante de la muerte, el problema del pueblo español es que tiene la Iglesia Católica, que no está avalada por la palabra de Dios, que tiene violencia por la palabra de Dios, metida en las casas y en la cultura. Por ejemplo, delante de la muerte, cuando alguien fallece, creyente o no creyente, van a hacer las misas por el alma que ha muerto. Y ahí se rememora todo el sufrimiento. Y es muy español que en gloria esté. En gloria está, en la presencia del Señor está. Y luego, ¡ay! Muy español. ¡Ay! ¡Qué lástima! ¿Cómo murió? ¿Y cómo eso? Y con pena. Y ¡ay! ¿Cómo le gustaban las papas con alcaucile, pero ya no las come más? Y ¡ay! Y eso se lo vamos transmitiendo a los hijos. Una cultura que hay ahí. Pues el Señor enseña dos principios, por su palabra, para vivir una muerte. El Señor dice, no evocar espíritu de muerte y no invocar espíritu de muerte. ¿Qué es evocar espíritu de muerte? Evocar es traer a memoria la muerte de alguien. Hay que recordar la vida. El Señor le dijo a María, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ve a Galilea, dile a mis hermanos que allí me encontrarán. Ya está con el Señor. Es lo primero que hay que decirle a una persona que está en un velatorio. Y luego nos enseña el Señor, no invocar espíritus de muertos. Ya no se puede hablar con ellos. Hay una cima ahí. Si hay un dolor, llorar por los que lloran. Es sano tener un tiempo de duelo, de un dolor, de una aflicción. Eso es normal. Pero el luto, no. Fuera en el nombre de Jesús. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Y en medio de ese dolor, el Señor nos va a enseñar a sanar nuestra alma. ¿Sabéis un ejemplo de eso? El rey David. Él se vistió de cilicio para afligirse e interceder por la enfermedad de su hijo. Pero cuando el hijo murió, rompió el ayuno, se afeitó, se vistió, se puso guapo y a la presencia del Señor a bailar y a danzar. La alabanza y la adoración rompe cadenas y el Señor se mueve ahí. Para ya ir terminando, ¿sabéis cómo funciona la mente humana? Los psicólogos también son usados por Dios. La mente humana es un cubo donde depende de la información que tú le eches, así tú andarás. Si tú estás todo el día viendo películas de fútbol y de murmuración, programas de murmuración y de toda esa contaminación, o películas de terror, o de pena, o de angustia, en fin, tú vas llenando tu mente de esas cosas, eso es lo que tú andas, es lo que tú sueñas, es lo que tú te vas convirtiendo. Entonces, ¿qué mejor que echar en ese cubo la palabra del Señor? Cuando el Señor le dijo a los discípulos, vosotros no os vais, Pedro le dijo, ¿y dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Esa palabra, métela en el cuerpo, te aseguro que se sana. Se sana el cuerpo en el nombre de Jesús. Después nos dice la palabra, nos decía, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que antes hacía no siempre es correcto. Despojado del viejo hombre. Fuera. Yo también era bien antiguo, ¿eh? No era antiguo. Que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La torre de control es donde los enemigos de Dios y donde Dios opera. La mente filtra todo lo que hay en tu mente por la palabra de Dios. ¿Es correcto esto? Al siervo de Dios, hermano, está para cuidar de ti, está para cuidar. Pásalo por ahí, conoce la palabra de Dios. Según Dios, al nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Padre, santifícalo en la verdad. Tu palabra es verdad. Oraba el Señor antes de partir. Por lo cual, desechando la mentira, hermano, desechando la mentira, vengan Maica. Eso va para otra prédica. Que no, verdad, hablando la verdad. Ahí es donde se intima con Dios, donde el Señor te lleva a otros niveles. Ahí el Señor te lleva a niveles muy altos, porque no esconde el pecado, sino. Eso es lo que le pasaba al rey de aquí también. A ver si entendéis lo que voy a decir ahora, ¿vale? Un poco. Un día yo orando del Señor escuché en un culto de que había que amar a Dios por lo que Dios es y no por lo que nos da. Y yo oraba y yo decía, Señor, si tú no me hubieras perdonado la querella contigo, si tú no me hablas de vida eterna, si tú no me das, yo no vengo. Pero, Señor, decía yo, ¿qué me gustaría ser así? Y la presencia del Señor me decía, eso es lo que yo quería oír. Eso que tú me pides, tú no lo podías alcanzar. Eso es la pureza y la santidad que solo yo la doy. Y yo te regalo mi nueva naturaleza en la que tú me amas por lo que soy. Levántate y sígueme. Ahora, si yo vengo, no, yo te sigo porque tú no sé qué. Cara a cara con Dios. Señor, yo tengo esto, X, tengo esto otro, tengo este área, te aseguro que yo tengo un montón. Y si quieres un día lo compartimos. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Mira, la compartimos. Porque somos miembros los unos de los otros. Y lo que buscamos es el bien los unos para los otros. Así que ya para terminar, os dejo con esta conclusión. La verdad hay que vivirla. Recibirla primeramente es serlo. Primer principio. Ejercitarla es usarla y es vivirla. Mantenerla es afirmarla y de esa manera la vas a disfrutar. La victoria está segura. Con Él no puedes fallar. Hermano, si tú fallas con Dios, no tiene perdón de Dios. Yo no te perdono que tú falles. ¿Sabes por qué? Porque con Él su misericordia se renueva cada mañana. Entonces, si no alcanzamos la vida eterna, Dios no te perdona. Yo, hijo, te estoy esperando. Arrepiéntete, vuelve a mí, vive en libertad. Sé libre otra vez. Te liberé en aquella cruz. ¿Vas a vivir como esclavo? Entonces, nos dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Úsala, vívela y deleítate en Él. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones.